El catolicismo es una de las tradiciones religiosas más antiguas y extendidas en el mundo, con más de 1.000 millones de fieles en distintos países y culturas. Su fundamento principal es la fe en Dios revelado a través de Jesucristo, cuyo mensaje de amor, redención y vida eterna se transmite a través de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. El catolicismo no es solo una religión, sino una forma de vida basada en la fe, la razón y la práctica espiritual. Sus fundamentos religiosos abarcan desde la existencia de Dios hasta la doctrina moral, pasando por la salvación, los sacramentos y la vida eterna. Todo esto se articula en torno a la Iglesia Católica, que se considera depositaria y transmisora de la verdad divina. A continuación, exploraremos los fundamentos principales del catolicismo, su significado y su importancia en la vida de los creyentes. 1. La existencia de Dios y la Santísima Trinidad. El catolicismo se basa en la creencia en un solo Dios verdadero, que es eterno, omnipotente, omnisciente y creador del universo. Sin embargo, este Dios se manifiesta en tres personas distintas pero de la misma naturaleza. Dios Padre, creador del cielo y la tierra, fuente de amor y justicia. Dios Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para la salvación de la humanidad. Dios Espíritu Santo, el guía y consolador que habita en los fieles y fortalece su fe. Esta doctrina de la Santísima Trinidad es un misterio central del cristianismo y diferencia al catolicismo de otras religiones monoteístas como el judaísmo y el islam. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios en tres personas que coexisten en perfecta unidad. 2. Jesucristo, el centro del catolicismo. El fundamento esencial del catolicismo es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Los católicos creen que Jesucristo nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Vivió una vida de enseñanza y milagros, mostrando el amor y la misericordia de Dios. Fue crucificado y murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte y ofreciendo la salvación a todos los que creen en él. Ascendió al cielo y volverá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. El propósito de la vida de Jesús fue traer la redención y reconciliación entre Dios y los hombres, restaurando la relación rota por el pecado original. A través de su muerte y resurrección, los seres humanos tienen la oportunidad de alcanzar la vida eterna. 3. La Iglesia Católica y su autoridad. Los católicos creen que Jesucristo fundó una sola iglesia sobre la base del apóstol Pedro, a quien le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Desde entonces, la Iglesia Católica ha sido la institución encargada de custodiar y transmitir la fe. Su autoridad se basa en tres pilares: la Sagrada Escritura, la Biblia, palabra de Dios revelada en el Antiguo y Nuevo Testamento; la tradición apostólica, enseñanzas transmitidas desde los tiempos de los apóstoles; el magisterio de la Iglesia, la enseñanza oficial del Papa y los obispos en materia de fe y moral. El Papa, como sucesor de San Pedro, es considerado el vicario de Cristo en la tierra y el líder supremo de la Iglesia. 4. La salvación y la vida eterna. La salvación es el objetivo final de la vida cristiana. Según el catolicismo, la humanidad cayó en pecado con Adán y Eva, separándose de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para restaurar esa relación y ofrecer la redención a través de la fe y la gracia divina. Para alcanzar la salvación, los católicos deben creer en Jesucristo como único Salvador, recibir los sacramentos de la Iglesia, en especial el bautismo y la Eucaristía, practicar el amor y la caridad hacia los demás, evitar el pecado y buscar la reconciliación con Dios a través de la confesión. Después de la muerte, la Iglesia enseña que hay tres posibles destinos: cielo, para quienes han vivido en amistad con Dios; purgatorio, un estado de purificación para quienes mueren en gracia pero con imperfecciones; infierno,
para quienes han rechazado a Dios y mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. 5. Los sacramentos, signos de la gracia de Dios. El catolicismo enseña que Dios transmite su gracia a través de los 7 sacramentos, que son signos sagrados instituidos por Cristo. Bautismo, borra el pecado original e inicia la vida cristiana. Confirmación, fortalece el don del Espíritu Santo. Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa. Penitencia, confesión, perdón de los pecados mediante el arrepentimiento. Unción de los enfermos, consuelo espiritual en la enfermedad. Orden sacerdotal, sacramento para el ministerio sacerdotal. Matrimonio, unión sagrada entre un hombre y una mujer. Estos sacramentos son fundamentales en la vida de los católicos, ya que fortalecen su fe y los acercan a Dios. 6. La moral católica y los mandamientos. El catolicismo tiene un fuerte énfasis en la moral basada en la ley de Dios. Los 10 mandamientos son la guía principal para la vida cristiana, enseñando el respeto a Dios y al prójimo. Además, la Iglesia enfatiza valores como la dignidad de la vida humana, rechazando el aborto y la eutanasia. La importancia de la familia y el matrimonio como institución sagrada. La justicia social y el amor al prójimo, ayudando a los necesitados. La moral católica no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino un camino hacia la plenitud humana y la comunión con Dios. El catolicismo es una religión profundamente espiritual que ofrece una visión de la vida basada en la fe, la esperanza y el amor. Sus fundamentos religiosos nos enseñan que la existencia humana tiene un propósito más allá de lo terrenal y que cada persona está llamada a la santidad y la comunión con Dios. A través de la fe en Jesucristo, la práctica de los sacramentos y una vida moral basada en el amor, los católicos buscan alcanzar la vida eterna y vivir en la presencia de Dios. El catolicismo no solo ofrece respuestas sobre el sentido de la vida, sino también un camino para vivir con propósito, paz y plenitud. El catolicismo no solo se trata de una serie de creencias y prácticas, sino de un camino de transformación personal y comunitaria. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido una fuente de inspiración, educación y caridad, contribuyendo al desarrollo de la civilización occidental a través de la promoción del arte, la filosofía, la ciencia y la justicia social. Sus principios han guiado a millones de personas a vivir con un sentido de propósito, enfocándose en la búsqueda del bien común y el crecimiento espiritual. Además, el mensaje central del catolicismo es el amor incondicional de Dios por cada ser humano, un amor que invita a la conversión y al compromiso con la verdad. No importa cuál sea la situación o el pasado de una persona, siempre hay una oportunidad de acercarse a Dios, recibir su gracia y vivir una vida renovada. Esta es la esencia de la fe católica, una invitación constante a confiar en Dios, aceptar su voluntad y seguir el ejemplo de Cristo en cada acción cotidiana. Vida de los fieles. El catolicismo es una de las religiones más estructuradas y organizadas del mundo, con una jerarquía bien definida que garantiza la continuidad de la enseñanza de la fe a lo largo de los siglos. Dentro de esta estructura, la figura del Papa ocupa un lugar central, siendo considerado el sucesor de San Pedro y el líder supremo de la Iglesia. Su autoridad no es una mera imposición humana, sino que tiene un fundamento teológico basado en las Escrituras y en la tradición apostólica. Por otro lado, la tradición juega un papel esencial en el catolicismo, ya que la revelación de Dios no se encuentra únicamente en la Biblia, sino también en las enseñanzas transmitidas oralmente por los apóstoles y conservadas fielmente por la Iglesia a lo largo de los siglos. La tradición y la Escritura forman juntas el depósito de la fe, que es interpretado y custodiado por el magisterio de la Iglesia, encabezado por el Papa y los obispos en comunión con él. A continuación, exploraremos en profundidad la autoridad del Papa, el significado de la tradición en el catolicismo y su importancia para la fe de millones de creyentes en todo el mundo. 1. El Papa, sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que Jesucristo mismo instituyó el papado al nombrar a San Pedro como la roca sobre la cual edificaría su Iglesia.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18-19. Este pasaje es la base de la doctrina católica sobre la autoridad del Papa, quien es visto como el legítimo sucesor de Pedro y el vicario de Cristo en la tierra. Desde los primeros siglos del cristianismo, los obispos de Roma fueron reconocidos como la máxima autoridad en la Iglesia debido a su conexión directa con Pedro, quien, según la tradición, murió en Roma y fue el primer obispo de esa ciudad. El Papa es el jefe visible de la Iglesia universal y tiene la misión de preservar la unidad, la doctrina y la disciplina de la fe católica. Su autoridad se manifiesta en varios aspectos. Primacía sobre los demás obispos. Aunque todos los obispos tienen autoridad en sus diócesis, el Papa es el supremo pastor de la Iglesia y su palabra es vinculante para toda la cristiandad. Infalibilidad en cuestiones de fe y moral. Según la doctrina del Concilio Vaticano I 1870, cuando el Papa habla, ex cátedra, es decir, en su función oficial como maestro de la fe, está protegido por el Espíritu Santo de cualquier error en materia de doctrina y moral. Guardián de la tradición y la Escritura, el Papa tiene el deber de interpretar la palabra de Dios y asegurarse de que se transmita fielmente de generación en generación. A lo largo de la historia, los papas han desempeñado un papel crucial en la defensa de la fe, la promoción de la justicia y la preservación de la unidad cristiana, enfrentando desafíos internos y externos con valentía y determinación. 2. La tradición, pilar fundamental del catolicismo. Para la Iglesia Católica, la tradición es tan importante como la Sagrada Escritura, ya que ambas provienen de la misma fuente divina y se complementan mutuamente. La tradición no se refiere a simples costumbres humanas, sino a la enseñanza viva transmitida por los apóstoles y sus sucesores a lo largo de los siglos. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, CIC 97. Mientras que muchas denominaciones cristianas sostienen que la Biblia es la única autoridad para la fe, sola Escritura, el catolicismo afirma que la revelación divina se transmite de dos maneras. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. La Sagrada Tradición comprende las enseñanzas no escritas, transmitidas por la Iglesia a lo largo de los siglos. Ejemplos de enseñanzas derivadas de la tradición incluyen el canon de la Biblia. La propia formación de la Biblia fue establecida por la Iglesia basándose en la tradición. El dogma de la Santísima Trinidad. Aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, su doctrina ha sido transmitida y definida por la tradición de la Iglesia. El culto a la Virgen María y los santos. Desde los primeros siglos, los cristianos han venerado a la Virgen y a los mártires, algo que ha sido confirmado por la tradición. La tradición garantiza que la fe cristiana se mantenga fiel a sus raíces apostólicas y no sea interpretada de manera arbitraria. Por ello, la Iglesia Católica rechaza la idea de que cada individuo pueda interpretar la Biblia por sí solo sin la guía del magisterio, ya que esto podría llevar a confusiones y divisiones dentro del cristianismo. 3. La relación entre el Papa y la tradición. El Papa es el principal guardián de la tradición y tiene la misión de interpretarla y aplicarla de manera adecuada a cada época. Su autoridad no significa que pueda inventar nuevas doctrinas, sino que debe proteger y explicar lo que la Iglesia ha recibido desde los tiempos apostólicos. Los concilios ecuménicos, bajo la autoridad del Papa, han sido fundamentales en la clarificación y desarrollo de la doctrina católica. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se definió la divinidad de Cristo. En el Concilio de Efeso, 431 después de Cristo, se proclamó a María como Madre de Dios. En el Concilio de Trento, 1545 a 1563, se reafirmaron las enseñanzas sobre la tradición y los sacramentos frente a la Reforma protestante.
El papel del Papa es, por lo tanto, crucial para garantizar que la fe católica permanezca auténtica y enraizada en la enseñanza de Cristo. La autoridad del Papa y la tradición son elementos fundamentales que sostienen la estructura del catolicismo. A través de los siglos, la Iglesia ha mantenido su unidad y continuidad gracias a la figura del pontífice y a la transmisión fiel de la enseñanza apostólica. Sin un liderazgo claro y una tradición establecida, la fe cristiana correría el riesgo de fragmentarse en múltiples interpretaciones y doctrinas contradictorias, como ha ocurrido en otras corrientes del cristianismo. La Iglesia Católica, bajo la guía del Papa, continúa siendo un faro de verdad, unidad y coherencia en un mundo en constante cambio. Por ello, para los católicos, la obediencia al Papa y el respeto a la tradición no son una imposición arbitraria, sino una garantía de fidelidad a Cristo y su Evangelio. La historia demuestra que, sin la autoridad papal y sin la tradición, la Iglesia no habría podido preservar su identidad y misión a lo largo de los siglos. Es esta combinación de autoridad y continuidad lo que ha permitido que el catolicismo siga siendo una de las mayores fuerzas espirituales en la historia de la humanidad. Además, la autoridad del Papa y la tradición aseguran que la fe católica no solo sea un conjunto de creencias abstractas, sino una realidad viva y en constante desarrollo, guiada por el Espíritu Santo a través de los tiempos.